voy a hacer 40 comentarios sobre López Obrador, sobre Andrés Manuel López Obrador. Número 1, mató a su hermano cuando él estaba en la pubertad. Número 2, también mató a otro amiguito dándole un golpe en la cabeza que se quedó parapléjico y luego murió. Número 3, su sigla de nacimiento es Malo, es Manuel Andrés López Obrador, que se cambió a AMLO. Fue un pésimo estudiante, tardó 14 años en titularse de su carrera. Plagió su tesis, está comprobado. No escribió los libros que dice que escribió, alguno que otro, se los escribían y luego le ponía su nombre. Como trabajador, antes de ser político, era corrupto, cobraba sin presentarse a trabajar. Entró al PRI y en Tabasco perdió la candidatura para ser gobernador de Tabasco en el PRI, acusó fraude. Después se cambió de partido, entró al FDN, que después sería el PRD, compitió contra el PRI, perdió y argumentó fraude, creó un gran conflicto, mandó quemar pozos petroleros, no pagar impuestos. Como jefe de gobierno de la Ciudad de México, no fue realmente nunca jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque no tenía los 5 años de ciudadanía o residencia en la Ciudad de México. Corruptamente participó y le dieron nombramiento, pero nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, por ley. Como jefe de gobierno de la Ciudad de México, su gobierno de los 32 estados, el DF, la Ciudad de México, fue en su gobierno primer lugar en delincuencia, primer lugar en endeudamiento o en atraso económico, primer lugar en corrupción, primer lugar en desempleo, primer lugar en opacidad, primer lugar en conflictos y odio, primer lugar en ambulantaje y un endeudamiento brutal que creó en la Ciudad de México. Fue el más corrupto. Los casos conocidos de Bejarano, Imas, Ponce. Lo desaforaron por desacatar 4 veces una orden judicial que le indicaba, que le ordenaba dejar de construir en el predio del Encino. Y los que lo desaforaron fue el Congreso, los diputados, no fue Vicente Fox. Recibía dinero del narco, del Mayo Zambada, ya lo dijo el Mayo Zambada, y también del Chapo Guzmán, pero a través de operadores para que no se notara. A ver que no se me pase nada. Perdió con Felipe Calderón porque tuvo menos votos y acusó de fraude. Creó grandes conflictos en la Ciudad de México porque no acepta perder. Él es muchas de las cosas que dijo una vez, dijo que los pobres podían robar, decía agarren, agarren, está permitido. O sea, su mentalidad es delincuente. Realmente no es presidente de México. ¿Por qué? Porque durante muchos años, mucho tiempo antes de los tiempos oficiales de campaña, estaba haciendo campaña. Entonces ya con eso, legalmente ya no podía ser presidente ni candidato. Además de que recibía dinero corruptamente, violaba los topes de gasto de campaña, nunca fue presidente de México. Hace esa función, pero no es bueno, que es presidente. Llegó a la presidencia de México a destruir todo, el peor destructor que ha tenido la humanidad, yo creo. Destruyó 108 fideicomisos y ahora va a destruir otros 12. Destruyó muchas subsecretarías, destruyó muchas instituciones como el CONACYT, el FONDEN, el Fondo Rural, Fomento Minero,
jóvenes emprendedores, el seguro popular, la reforma educativa, la reforma energética, la CONAFOR, todo lo destruyó. Quitó las estancias infantiles, los comedores comunitarios, dejó de apoyar a los pueblos mágicos económicamente. El primer año ya fue el peor económico de México en la historia, al tirar el PIB al 0%. Peña Nieto lo había dejado al 2.5%. Ese fue ya el mayor fracaso de México en toda su historia, fracaso económico. Ha tenido más de 1000 manifestaciones en su contra. Es el hombre al que más se ha manifestado en contra, porque el pueblo está más inconforme con él. Cayó el índice de felicidad en México por culpa de Obrador. Tan es así que se formó la Alianza Federalista, 11 estados del norte en contra de Obrador, que estaban por crear un problema más grande, porque Obrador nada más apoya al sur y al norte le roba todo y se lo da al sur. La Auditoría Superior de la Federación concluyó en su informe que aumentó 50% más la corrupción López Obrador a la que tuvo Peña Nieto. También lo confirma World Justice Project y el INEGI. Tiró a la basura 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos López Obrador, de forma inmoral y forma maldita, como descarado. Dinero de los mexicanos, ¿cómo los tiró? Al tirar el aeropuerto en Texcoco, tiró más de 300 mil millones de pesos. Al meter dinero a lo bruto en Pemex y esto, tiró mucho dinero. Al destruir tanta cosa, tiró a la basura 1 millón de millones de pesos a la basura. El más inmoral. Aumentó la corrupción brutalmente, con casos como Segalmex, el INDEP, Zoé Robledo, Ana Guevara, Zoé Ramírez, su prima Felipa, el hijo de Bartlett. Todo es corrupción. La Ana Luisa, que está en gobernación ahora, Delfina Gómez, super ratera. En la pandemia, México fue el peor en el manejo de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Y se comprueba además porque fue México el primer lugar mundial de muertos de personal médico en la pandemia, por culpa de Obrador. Primer lugar mundial en letalidad. Tercer lugar mundial de muertos, México, más de 800,000 muertos, que ahorita dice que son como 400,000 porque son unos mentirosos. Perdieron pequeños negocios, perdieron su trabajo, perdieron 1 millón de pequeños negocios, quebraron, porque el Obrador no los apoyó. Todos los países apoyaron a sus empresas pequeñas, medianas y grandes. Obrador no apoyó nada y 1 millón de pequeños negocios quebraron por su culpa. La inversión privada cayó. Lo bueno que ha hecho es dar pensiones a viejitos, que no le inventó él, se inventó en Uruguay en 1919, y el que la puso en todo el país fue Vicente Fox en el 2005. Obrador nada más en la Ciudad de México. Vicente Fox en todo el país. A él, al PAN y a Fox le debemos la pensión a viejitos. Pero para que Obrador les dé pensión a los viejitos y un montón de pensiones, regalar dinero para comprar votos en forma descarada, le quita el dinero a las secretarías de Estado, se los roba. Se robó los ahorros de México, los fondos de estabilización. Y quitándole dinero a todo, creó un enorme desempleo, pésimos servicios, falta de medicamentos, en nada de arreglo de nada, y sobre todo dejó de hacer obra pública. No ha hecho obra pública este gobierno para nada, nada más un tren, 2 trenes, un aeropuerto X, pero no ha hecho carreteras, no ha hecho museos, no ha hecho mercados, no ha hecho drenaje, no ha hecho pavimentación, no ha hecho alcantarillado, no ha hecho nada. Remoza algunas cosas y ya las presume. Como le quitó dinero a todas las secretarías, en salud dejó sin medicinas a la población mexicana y sin servicios médicos al tirar el Seguro Popular, y con eso 30 millones más, ya hay 50 millones más de mexicanos sin servicios médicos.
sin medicinas y han muerto más gente por falta de medicamentos que en cualquier otro sexenio. Ya dije que no ha hecho nada de obra pública. Una agencia internacional dijeron que México con López Obrador se convirtió en un sistema híbrido, o sea, una dictadura en potencia. Dejó de ser una democracia. Index Censorship dictaminó a López Obrador el tirano mundial del 2022. Tirano mundial, el peor dictador, el peor tirano, superando a Daniel Ortega, el apestoso y espantoso Daniel Ortega, a Kim Jong-un de Corea, etc. Y además López Obrador es protector de dictadores, de Daniel Ortega, el espantoso, de Evo Morales, de Maduro, de Canel, también de Putin, el ruso, ahora es aliado de los terroristas. Y la muestra es que liberó a Ovidio. Es un delito lo que cometió Obrador porque ya estaba detenido Ovidio, ya no podía haber muertos, ya estaba detenido y lo liberó. Porque es aliado de la delincuencia, del narco. López Obrador tiene alianza con el narco y ya logró que el narco, las bandas del crimen organizado están implantadas en todo México y que ellos decidan todo. Al rato van a decir los delincuentes qué es lo que puedes vender, qué negocio puedes poner, dónde no te puedes quitar, todo. Ya lo estableció Obrador. Y López Obrador dice el 95% que dice son mentiras. Murieron muchos niños con cáncer por falta de medicinas y los acusó de golpistas. El Tren Maya es el peor ecocidio, asesinato de la naturaleza, de animales y de plantas que ha hecho México, López Obrador, en la historia. Y el Tren Maya salió 5 veces más caro. Es un tiradero de dinero espantoso que hace López Obrador. Es enemigo de España, de Bolivia, de Perú, de Suiza, de Gran Bretaña, de Panamá, de Europa, de Ucrania, de Israel, porque es un psicópata. Las gubernaturas que ganó Morena en este sexenio no se las ganó, se las robó porque Obrador se metió descaradamente violando la ley. Ya con eso deberán de correrlo de la presidencia Obrador, pero además usando el dinero del país para las campañas de Morena, además usando a los servidores de la nación para que usen en las campañas, además violando los tiempos de campaña, los topes de gastos de campaña. Entonces no ganó ninguna gubernatura, se las robó. Y tampoco ganó la presidencia ni fue jefe de gobierno, todo se lo ha robado. Y robó las gubernaturas porque el crimen organizado se metió de lleno y asoló a todo el país, hizo que ganaran los de Morena. Y mataron a 98 candidatos, los del crimen organizado, a 98 candidatos. Segalmex es la mayor corrupción que ha habido en muchos años en este gobierno de Obrador, porque Obrador viola la Constitución en todo, desacata órdenes judiciales, no da contratos con licitación, se las da a sus cuates, ya hizo ricos y millonarios a sus hijos, y ya López Obrador está en la lista de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. O sea que Obrador llegó a robar, a saquear. Usa las instituciones para decir mentiras al Coneval, al INEGI, diciendo que disminuyó la pobreza. No es cierto, la pobreza aumentó, la delincuencia aumentó, ya es el sexenio con más muertos por delincuencia, superando a todos. Aumentó la corrupción muchísimo, todo es corrupción. Aumentó la opacidad, el nepotismo que le da dinero a sus cuates, a sus familiares, el desempleo, la inflación, la impunidad, todo está muy mal. La salud está pésima. México cayó 4 años en la esperanza de vida. Es el mayor calumniador y ofensivo de todos. Sería récord Guinness de ofensas y de insultos. Generó odio y división en México. Hizo que se odie todo el país entre sí. La clase media odiada por la clase pobre que dice Obrador.
llegó a decir que es mejor una sociedad pobre, eso lo dijo. Pero ahora él ya es de los más ricos del mundo, la austeridad se le aplica a los demás, pero él sí es el de los, y es un millonario, ratero, saqueador. Destruyó la educación destruyendo la reforma educativa de Peña Nieto y poniendo una espantosa y asquerosa programa educativo sin programa, en el cual es enemigo de la ciencia, de la tecnología y mete sus ideas socialistoides estúpidas y está contra la ciencia. Quebraron, ya dije, 1 millón de pequeños negocios por falta de apoyo del observador en la pandemia. Es un enfermo mental que siempre está insultando, ofendiendo, mintiendo, porque todo lo que dice, el 95% de lo que dice son mentiras. Viola la ley metiéndose descaradamente en el proceso electoral, exhibiendo fiscalmente la situación económica de los demás. Con eso ya deberían de haberlo sacado de la presidencia y ya Morena ya no podría participar en las elecciones. Es el mayor asesino en la historia de México, por muertes en el COVID, por muertes por desabasto de medicinas, por muertes por delincuencia, por muertes por el narco, por masacres, por desaparecidos. El mayor asesino, López Obrador. Es un dictador corrupto que doblegó, sometió al Poder Judicial, poniendo a puras gente arrastrada que no respeta la ley. ¿Por qué no la respeta? A un poder legislativo, puros diputados indignos, arrastrados, inmorales, que aceptan todo lo que dice Obrador, que le aprueban, no saben ni lo que están aprobando y además lo hacen al oscurito cuando no están los otros diputados. Ha sido el presidente más criticado, él ya lo dijo. ¿Por qué? Porque es el peor. Y es el más insultado, le mientan la madre por todos lados, le dicen el cacas y le dicen un montón de cosas. Pero es el más criticado en todo el mundo. López Obrador, como ven, es la peor persona, el peor dictador. Es un psicópata que necesita ofender, pelear, porque es un enfermo mental. Es un esquizofrénico que niega la realidad. Un paranoico que cree que lo que pasa en el mundo es contra él. Un narcisista que hace manifestaciones para que lo halaguen con acarreados brutalmente amenazándolos. Es un dictador que ofende y reprime a la libertad de prensa. Los eurodiputados le dijeron que deje de agredir a los periodistas. Es un vengativo, un venenoso que todo lo ha destruido por veneno, por venenoso, por venganza. Es el anticristo, odia a la iglesia.